3. Luego del receso decretado, se concede el traslado a las partes para que realicen los alegatos de conclusión. En el siguiente orden: Fiscalía, luego el apoderado de víctimas, después el abogado defensor y por último el Ministerio Público. Señor fiscal, desde este momento usted dispone de 20 minutos para que exponga su alegato de conclusión. Su señoría, empiezo mi alegato con conclusión informando lo siguiente. Los ciudadanos Giovanni Torres y Rubén Murillo, basando en las circunstancias y los hechos, cometen hurto calificado y agravado ante la ciudadana Ismael y Bustillo, donde la despojan de los 24 millones de pesos que reunió el Banco de Veral, donde se practicaron las pruebas testimoniales de la víctima, junto con ella sus amigas Jessica Ramos y Valentina Costa. Además del material recaudado en los actos urgentes de los videos de seguridad, dan cuenta que el procesado es autor material de derecho delictivo, junto con su cómplice. Dichos videos demuestran con contundencia que el ilícito se cometió como antecedente revelado en el arraigo dentro de la audiencia de alegación de captura. Se encontraba el señor cumpliendo una condena por hurto y se encontraba sin el brazalete eléctrico puesto. La defensa del procesado presenta al estrado, dentro de los elementos materiales probatorios incorporados, la factura de adquisición de un parabrisas que no concatena con las instituciones de tiempo, modo y lugar. Sobre todo, el ilícito se cometió a las 3 y la factura alta de la compra se efectúa a las 1:50. Por lo tanto, no debe ser valorada como prueba. Con respecto a los testimonios de la compañera permanente de los indiciados, no concuerdan con los hechos, totalmente desvirtuados, con los videos que evidencian la magnitud del hecho, que pueden también ser procesadas como coautoras dentro de este proceso. Es por eso, su señoría, que de oficio de despacho de fiscalía remitirá a la oficina del reparto, junto con el audio de esta audiencia, para que también respondan ante la justicia. De por sí, estos testimonios no deben ser valorados por esta judicatura en el momento de emitir la sentencia, porque se encuentra viciado, además de cometer el punible de falso testimonio, porque le mintió a la fiscalía, a la víctima y a usted, señor. Es por eso, señoría, que debe ser sentenciada debe tener una sentencia de tipo condenatorio, porque los hechos son más que evidentes y claro convencimiento de que es lugar a equivocarnos de imponer la medida establecida por la ley, porque no ha dispuesto el procesado de conciliar con la parte acerca de su reparación integral. Muchas gracias, señoría. Se le corre traslado al apoderado de víctima para su alegato de conclusión. Su señoría, coadyuvo la posición de la fiscalía, toda vez que dentro de los materiales probatorios y evidencia física se pudo demostrar que los ciudadanos Giovanni Torres y Rubén Murillo cometieron el hecho punible del que es procesado. Le corresponde al Estado proteger los bienes jurídicos tutelados, que por su naturaleza tiene una sanción si se comete el injusto que vaya en contravía de los bienes. Como agravante, se tiene en el momento de la captura, se encontraba cumpliendo una condena por hurto y tenía el beneficio de prisión domiciliaria, portando un brazalete electrónico, o que no lo portaba en su momento. Es por eso, su señoría, que usted como director del proceso ya se ha podido evidenciar con contundencia la culpabilidad del procesado y le hago un llamado a la sentencia condenatoria, que se tenga en cuenta los factores agravantes del delito y el agravante que además que no portaba el brazalete electrónico y seguía delinquiendo con ese beneficio. Es por eso que en la medida no se le otorgue el beneficio de prisión domiciliaria. Coadyuvo con la posición de la Fiscalía en procesar a los testigos de los indiciados por falso testimonio y por fraude procesal, porque quiso mentirle a su señoría, siendo evidente por medio de los videos donde actuó completamente con desleal procesal, junto con el defensor, al cual luego
emitió el fallo, junto a la copia del presente proceso. Estaré solicitando muy respetuosamente, su señoría, que se compulsen copias ante la Comisión de Disciplina Judicial Seccional Atlántico, para que se investiguen las posibles conductas del procurador judicial, que no se encuentren ajustadas a los establecidos y en el estatus del abogado. Muchas gracias. Su señoría. Recomendado al abogado defensor François Delano. Gracias, su señoría. Desde este mismo momento me opongo a la sentencia condenatoria porque lo expuesto por la Fiscalía, por el apoderado de las víctimas, es un montaje, viendo la posición económica del procesado, existiendo una presión por parte de la señora Liz Marjorie Bustillo para que se viera la celeridad efectuada por la Fiscalía para iniciar investigación, presentar escrito de acusación y elaboración del juicio oral, dejando atrás los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de la constitucionalidad, principios ignorados por esta judicatura. Dando prioridad a este proceso, su señoría solicito que incorporen como pruebas las aportadas por mi cliente, pero también desestime las pretensiones de la Fiscalía y la defensa de las víctimas en procesar a mi testigo debido a que no se le impugnó su credibilidad y nunca faltó a la verdad. Además, existe la nulidad procesal que se describe en el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal por violación a las garantías fundamentales por la incorporación inadecuada de los videos que muestran supuestamente el hecho injusto. Por lo tanto, su señoría, solicito que decrete la nulidad de todo lo actuado. A razón de lo expuesto, que sea de manera absoluta. Muchas gracias. Luego de escuchado los alegatos a las partes, decreto un receso de 20 minutos para evitar suspensión. Luego del receso retomado por parte de este despacho, el señor procesado, por favor, los señores procesados se ponen de pie para escuchar la sentencia. El Código Penal establece en su artículo 239 el delito de hurto y dice: el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. La pena de prisión será de 16 a 36 meses cuando la cuantía no excede los 10 salarios mínimos legales vigentes. En el mismo sentido, el artículo 240 expresa las causales cuando la pena de prisión es de 6 a 14 años si el hurto se cometiere, en este caso, primero por violación sobre la violencia sobre las cosas, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad, o aprovechándose de tales condiciones, mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o dependencias de inmediatas aquí, aunque allí no se encuentren sus moradores, con escalonamiento o con llave sustraída o falsa ganzúa, o cualquier otro instrumento similar, violando y superando las seguridades electrónicas u otros semejantes. La pena de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiese con violencia sobre las personas. Las mismas penas aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor. Orden en la sala, por favor. O partícipe con el fin de asegurar producto de la impunidad. La pena será de 7 a 15 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medio motorizado o sus partes esenciales, sobre mercancía de combustible o que se lleven en ellos, si la conducta fuera realizada por el encargado de la custodia del material de esos bienes. La pena será incrementada de la sexta parte a la mitad. La pena será de 5 a 12 años cuando el hurto se cometiere sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas,
telegráficas, informáticas, telemáticas o satelitales y a las de otra generación, transmisión o distribución de energía eléctrica y gas o la prestación de servicios de agropecuaria. En el mismo sentido, las circunstancias de grabación que expresa el artículo 241 establecen las siguientes para incrementar la parte de la mitad a 3/4 partes. Primero, aprovechando calamidad, infortunio o peligro común, aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa de agente, valiéndose de la actividad inimputable por persona disfrazada, aduciendo calidad supuesto, simulando autoridad, invocando falsa orden de la misma, sobre equipaje de viajeros en el transcurso de viaje, hoteles, aeropuertos, muelles, terminales de transporte terrestre u otros lugares similares, sobre objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación, sobre cerca de predio rural, cementera, productos separados del suelo o máquina o un instrumento de trabajo dejado en el campo. En el lugar despoblado, señor fiscal. ¿Iba a decir algo, señor fiscal? En lugar despoblado, con destreza o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo o por los dos o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer en establecimiento público abierto al público o en medio de transporte público, sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensa nacional, sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación, sobre el petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, poliducto, fuentes inmediatas de abastecimiento, sobre materiales nucleares o elementos radioactivos. Analizando los elementos materiales probatorios, los señores Giovanni Torres y Rubén Murillo lo cometen con violencia y con el agravante de la tristeza arrebatada con el elemento hurtado, además de que fue realizado por medios motorizados. Con respecto a la práctica de pruebas, desde el momento en que se empieza a realizar el descubrimiento probatorio en la audiencia preparatoria, no hubo ninguna oposición por parte del defensor. Mal podría el suscrito decretar la nulidad de lo actuado, aduciendo que la prueba no fue recaudada de debida forma y bajo el principio de integridad normativa el apoderado convalida la actuación, considerándose saneada y por lo tanto no presenta ningún vicio de nulidad. Dentro del descubrimiento probatorio se dejó establecido que los videos se evidenció de manera contundente que los procesados se encuentran cometiendo el delito y por lo tanto bajo los principios de necesidad, de proporcionalidad y razonabilidad, verificando los agravantes que tienen, que poseían el beneficio de prisión domiciliaria o uso de brazalete electrónico, cometiendo así la infracción y seguían delinquiendo. Existió dentro de este juicio los elementos de defensa y contradicción propios del juicio oral y público y fue juzgado con las normas propias del procedimiento. En cuanto a la condena, se aplicará la pena máxima de 108 meses, teniendo en cuenta las circunstancias de agravación punitiva que aumentarán a las 3/4 partes. En caso de que sea apelada, el superior podrá evaluar estos factores. En mérito de lo expuesto, el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento de Barranquilla resuelve primero negar la nulidad expuesta por el abogado defensor Eduardo Guerrero sobre el procedimiento realizado en este juicio oral. Segundo, condenar a los ciudadanos Giovanni Torres y Rubén Murillo al pago de la pena de 108 meses de prisión por el delito de hurto calificado y agravado que será pagada en la penitenciaría de mediana seguridad de Barranquilla. Tercero, por secretaría, líbrese los oficios necesarios donde notifiquen esta providencia. Cuarto, por secretaría, remitir al Centro de Servicios Judiciales la remisión del siguiente expediente para el reparto entre los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad del circuito de Barranquilla. Sexto, contra la presente decisión queda notificada en estrados y contra ella proceden los recursos de reposición en subsidio de apelación. Traslado a la presente decisión para que las partes que deseen interponer recursos por parte de la Fiscalía. Señor fiscal. Gracias, señoría. Sin recursos. Sin recursos, señoría. Por parte de la víctima. Sin recursos. Sin recursos, señoría. Por el abogado defensor. Sí, su señoría. Interpongo un recurso de apelación en contra de la
providencia emitida por su judicatura, debido a que es desproporcional y no acorde a lo establecido en las normas internas y de derechos humanos. Al negarme la nulidad, atenta con el derecho de la defensa y contradicción y comprometido a la libertad de mi cliente, atentando con todos sus derechos humanos y accediendo a precisiones mediáticas por parte de la Fiscalía y de la víctima, de lo cual esto es un vil montaje debido a que ellos son inocentes. Y es por eso que solicito ante el superior que revise la condena actual por no cumplirse los criterios establecidos por la ley penal. Muchas gracias. Se le corre traslado a la Fiscalía en calidad de no recurrente. Se le corre traslado a la Fiscalía como no recurrente acerca del recurso interpuesto por el abogado del mismo. Gracias, señoría. Como no recurrente dentro de la causa penal, Señor fiscal, por favor, acérquese el micrófono que no se escuche para que quede titulado en la aula. como no recurrente dentro de la causa penal y con solicito ante el superior que se confirme una decisión debido a que fue garante del proceso por el abogado defensor que tuvo sobre la judicatura y para toda esta vista única e insuperable. El derecho sobre la mayoría es inaceptable. También será necesario un argumento válido que sea rechazado de parte de la superior. Terminada la sustentación del recurso por parte del defensor, se le concede la alzada para su estudio y se envía el presente expediente al Tribunal Superior de Barranquilla en efecto suspensivo. Mientras se resuelve, los indiciados permanecerán recluidos en el Centro de Reclusión del Bosque de la ciudad de Barranquilla. No siendo más, se finaliza la presente audiencia. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, señoría. Ahí,